Hermanos, muy buenas tardes. Como cada semana, en este principio de una semana más del mes de noviembre, deseamos a ustedes muchas bendiciones de nuestro Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy corresponde en esta semana la lección número 8 de nuestro libro de 12 mujeres extraordinarias. El tema es la mujer samaritana, encuentro con el agua viva. Nos trata el tema de una mujer que tuvo un asombroso encuentro con el Señor Jesús, lo cual transformó su vida. Jesús escoge el tiempo, el lugar y a esta mujer para revelar por primera vez en la vida su identidad como el Mesías. Hecho singular que da a este personaje la categoría de mujer extraordinaria. La narración se describe en 4 puntos, que son los siguientes. Punto número 1. Una ubicación excepcional. El encuentro se presenta donde fue la primer compra del bien raíz, efectuado por Jacob en la tierra de Canaán, para habitar ahí. Con toda la historia que nos narra el Antiguo Testamento y que explica nuestra lección apoyada en la Biblia, por supuesto. Punto número 2. Una curiosa conversación. El Señor elige a este personaje para hablarle sin tomar en cuenta cómo fueran las circunstancias en que viviera. En su divinidad, Él tiene toda esa facultad. La historia que conocemos de la samaritana no la presenta como una buena mujer en su pueblo, y el autor del libro lo subraya, como habrán podido observarlo. Punto número 3. Una revelación deslumbrante. La mujer samaritana conocía de la espera del Mesías, pero no bien había abordado el tema cuando Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Menciona el autor que no hay ninguna evidencia bíblica de que hubiera dicho esto a nadie más, el Señor Jesús. Y el punto número 4, hermanos, es una transformación asombrosa en las personas, en nuestro personaje y en más gente de la ciudad en que vivía. La mujer samaritana creyó en Jesús, se sintió perdonada y mencionaba en el pueblo: me dijo todo lo que he hecho en el pasado. Y muchos de los samaritanos de ese lugar también creyeron en él. Hermanos, una extraordinaria historia más de nuestro libro, un personaje extraordinario más de esas 12 mujeres extraordinarias que hemos estado estudiando los temas. Y a continuación, pues, como siempre, mi esposa nos va a hacer favor de dar una explicación más detallada en base a las citas bíblicas en que se contiene toda esta información. Que tengan todos muchas bendiciones. ¿Cómo están, hermanos? Bien.
Ya hemos visto a lo largo de nuestras lecciones cómo Dios ha derramado de su gracia. Vimos cómo derramó de su gracia sobre una ramera, Rahab. Igual estuvimos estudiando a una mujer moabita, Ruth, también cuando el Señor se hizo presente en su vida, como ella fue grandemente bendecida. Vimos también sobre una mujer atribulada, Ana, la madre de Samuel. Sobre una excepcional mujer, María, la madre de Jesús. Y sobre una anciana totalmente entregada a proclamar al Mesías. Hoy veremos cómo la gracia alcanzó a una mujer samaritana. Una ubicación excepcional. La palabra de Dios no nos dice el nombre de esta mujer, solo que es samaritana. Además, aclara que entre judíos y samaritanos en ese momento no se trataban. Veamos Juan 4:9 que nos dice: la mujer samaritana dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Esto era porque los samaritanos era una raza mixta de la unión entre pueblos paganos y israelitas que quedaron en ese lugar después de que fue conquistada esa tierra por los asirios. Ellos eran una amenaza para la pureza del pueblo judío. Sin embargo, como ya lo hemos visto, Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos vengamos a la vida eterna. Eso nos lo dice la palabra del Señor. Y lo creemos que así es. El encuentro. Jesús elige el tiempo del encuentro. En el versículo 3 de Juan 4 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Él estaba con sus apóstoles en Judea. Él bien pudo haberse quedado ahí y seguir con su ministerio. Sin embargo, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Él decide regresar. Bien podría, como todos los judíos, para llegar a Galilea, rodear el pueblo de los samaritanos. Aunque Samaria quedaba en la ruta más corta, la mayoría de los judíos rodeaban para no pasar por ese lugar. Sin embargo, Jesús en ese momento decide pasar por el lugar. Decide irse a Galilea, y en el versículo 4 nos dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Nosotros podríamos pensar, ¿por qué le era necesario? Porque él sabía y él estaba consciente de tener el encuentro con esta mujer. Jesús elige el lugar del encuentro, así como se los acabo yo de mencionar. Era una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. No nada más elige el lugar, sino que Jesús también elige la hora. En el versículo 6 nos dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Una hora que no era común que la gente fuera a sacar agua. Generalmente era muy de temprano cuando las personas iban a sacar agua del pozo. Esa hora ya no era común, que estaba solo. Y era la hora en que esta mujer escogía para ir a sacar agua, posiblemente porque lo que menos quería era encontrarse con gente del pueblo. Pero no sabía que ese día iba a tener el mejor encuentro de su vida. Jesús elige la hora, una hora inusual. Fue para ella el encuentro más maravilloso que pudo haber tenido. Jesús inicia también
una conversación, es una curiosa conversación. El versículo 7 dice, vino una mujer samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Él es el que inicia la conversación. Nos damos cuenta con esto que siempre Dios es el que nos busca. Él siempre inicia, quiere tener una relación con nosotros. Siempre busca ser ese primero que inicia, que nos busca, que quiere tener esa relación, si nosotros se lo permitimos. Ella, la mujer samaritana, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Jesús le responde, si no conoces el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Tú le pedirías a él que te diera agua viva. Jesús estaba aludiendo ya al verdadero mensaje que quería decirle. Cuando él le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Él estaba tratando de hacerle entender quién era él. Los samaritanos mantenían los elementos principales de la doctrina judía. Recordemos que eran paganos casados con el pueblo de Israel. Reconocían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero rechazaban los salmos y los profetas. De ahí la respuesta de ella, cuando le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella conocía la historia del pueblo de Israel. Ella tenía conocimiento de quién había hecho el pozo, en qué momento lo había hecho y para qué había servido. Jesús le asegura que el agua que ofrece es mejor, pues no volverá a tener sed jamás. Esta es una hermosa conversación que hay entre los dos. Le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo le va dando, como a todos nosotros, cuando se nos revela nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos? Con el paso del tiempo lo vamos conociendo más y más. Él se va revelando a nuestra vida cada día. Cada día nos va enseñando algo, cada día lo vamos conociendo, cada día vamos viendo lo maravilloso que es, las grandes cosas que nos da, los milagros, cada día. Jesús le asegura que el agua que le ofrece es mejor, pues no volverá a tener sed jamás. Jesús conocía la vida de esta mujer, sabía que no tenía marido. Sin embargo, es una forma sutil de confrontarla con su pecado. Él no la reprende, la lleva a reconocer su pecado. Además le aclara que adora lo que no sabe. En Juan 4:22 nos dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ella le estaba diciendo lo que ellos adoraban y Jesús le hace ver que lo que ellos adoran no está bien, que la salvación viene por el pueblo judío. Y la confronta con su pecado cuando le dice que le llame a su marido y ella en ese momento le dice que no tiene marido. Y Jesús le hace ver efectivamente, no tienes, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, ella reconoce su pecado y le dice, no tengo marido, pero ella sabe. Jesús no la juzga, no la rechaza, no la castiga, no la reprende. Al contrario, le ofrece el agua de la vida. Jesús no nos rechaza cuando nosotros nos inclinamos a Él y confesamos nuestros pecados. Nunca nos juzga. Él nos perdona. Él nos da su mano, nos levanta y nos dice que sigamos adelante. Nos damos cuenta que ella conocía la palabra de Dios, que había visto a sus padres adorar a Dios.
Sabía de la venida del Mesías. Compartía la esperanza mesiánica. Ella sabía todo esto. Por eso cuando Jesús le dice quién es Él, ella lo cree. Creo que todos, de alguna o de otra forma, desde pequeños hemos escuchado hablar de Dios. Todos. En alguna religión o en algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Él grabará en nuestro corazón los mandamientos. Todos desde que nacemos creemos en algo. Todos creemos en Dios. Pero como dice Job, en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora realmente vemos al Dios del que nosotros hemos escuchado toda la vida. Esto le pasó a ella. Ella adoraba a Dios. Ella sabía quién había dejado ese pozo a donde ella iba por agua. Ella sabía que vendría el Mesías. Cuando tiene este encuentro con Jesús, ahora lo ve. Espiritualmente, Jesús empieza a hablar de Él y se le revela quién es Él. Es una hermosa lección, hermanos. Esperemos sus comentarios, esperemos que esta lección sea de bendición, como lo ha sido para nosotros. Cada día aprendemos más en nuestras lecciones, aprendemos más a conocer a Dios, aprendemos más a alabarlo y adorarlo. Y vemos cómo el escritor escoge estas mujeres extraordinarias de la Biblia, para hacernos ver lo que Dios hace, cómo nos bendice, cómo lo vamos conociendo y cómo vamos madurando en la palabra del Señor. Les agradezco su atención, les mandamos un abrazo y esperamos sus comentarios. Gracias, hermanos, que sea de bendición nuestra lección. Que estén muy bien, hasta luego.